que abran sus Biblias en el penúltimo libro de la Biblia. Estamos en el libro de Judas. El libro de Judas es el penúltimo libro de la Biblia y no lo ha escrito Judas Iscariote. Por decir, ¿cómo puede ser Judas Iscariote? No lo ha escrito Judas Iscariote. ¿Quién es el escritor de este libro? Pues, bueno, la mejor manera es poder consultarlo en la Biblia. Y hay un texto en el cual, o textos en los cuales nos muestran, nos hablan acerca de, tanto en Mateo como en Marcos, acerca de los hermanos de Jesús, y entre ellos estaba Judas y también Santiago, Jacobo. Y justamente es en ese contexto donde Judas comienza esta carta hablando de esta manera. Judas, siervo de Jesucristo, la palabra siervos no es solamente el siervo que va a servir, sino se presenta en una actitud de una rendición incondicional. La palabra es doulos, y la palabra justamente quiere decir, es un esclavo, es aquel que está al servicio de nuestro Señor. Y hermano de Jacobo, con lo que nos da la evidencia o el indicio de que el hermano de Jacobo en los evangelios está refiriéndose a un medio hermano de nuestro Señor Jesús. Y es ahí donde Judas empieza justamente a poder desarrollar aquella obra que Dios ha hecho en sus vidas. Usted dice, ¿por qué no se presenta como el hermano de Jesús? Porque realmente nos está hablando acerca de su condición de humildad. Recordará usted que la palabra humildad viene de un vocablo que quiere decir, o que está refiriéndose al humus. Es esa tierra vitaminizada, o esa tierra abonada, en donde se pone una semilla y esa semilla crece. La humildad es el ámbito donde crecen las virtudes, donde Dios puede glorificarse. Y es en ese contexto que vemos a Judas en una condición de humildad. Sí, vemos y encontramos que justamente está refiriéndose a los llamados. Son aquellas personas, hombres y mujeres, jóvenes y niños, que han sido vistos por nuestro Señor. Es el mundo como un gran orfanato, y en este orfanato Dios ha puesto su vista sobre nosotros y nosotros hemos extendido nuestra mano, y esto es parte de nuestra experiencia con Dios. No es una experiencia externa, sino que nace de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. A partir desde donde el Espíritu Santo nos ha confrontado con nuestra condición pecadora, nuestra condición pecaminosa. Recordarán ustedes que para ser cristianos no se trata de un tipo de vestimenta o un tipo de ritual, sino que para ser cristiano se necesita reconocer justamente por la obra del Espíritu Santo mi condición. ¿Cómo era la condición que estábamos hablando en algún momento? Era como marranesca, ¿no? Una condición pecadora. ¿A qué nos referimos? Es que el marrano, como decíamos en algún momento, le gusta el lodo y se pone más fornido en el lodo, ¿no? Pero lo que Dios hace es cambiar nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es transformada. El poder de Dios cambia nuestra naturaleza. Y ya como cristianos, pues si eventualmente comemos basura, nos cae demasiado mal. Esto es lo que solamente Dios hace. Por eso Judas dice a los llamados. Y no solamente quienes han sido llamados, sino que han sido santificados. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento preciso en donde todos o casi todos hemos experimentado el obrar de Dios en nuestra vida, comienza un camino ascendente. Para poder explicarlo de alguna forma, luego vamos a explicarlo de otra manera, un camino ascendente de parecer más a nuestro Señor Jesús. Y a esto está refiriéndose la palabra santificación. Es un camino que va cada día pareciéndonos más al Señor. Y hacíamos mención en esa subida porque también podemos reflejar esta experiencia o ilustrar en lo que Judas está diciendo con aquella experiencia o con aquella parábola acerca de lo que hablábamos acerca del mar. ¿Se acuerdan? Mar embravecido como lo es el mundo y está en la superficie extremadamente movido, y cuando estamos escondidos con Cristo en Dios, pues estamos más abajo. Más abajo el agua está más
tranquila. Y de esta manera podemos descansar en el Señor. Como sea, tanto en la idea de subir, me explico, en ese caminar, en ese proceso de crecimiento con el Señor, en conocer más al Señor, en poder entender los versículos bíblicos y poder caminar no a la velocidad del cerebro, porque el cerebro va muy rápido, sino que poder meditar en nuestro corazón la palabra de Dios. En esa meditación de la palabra vamos conociendo y vamos siendo más y más igual a Jesús. Pero también en el otro ejemplo, vamos yendo más en profundidad y las olas por arriba, pues sí las vemos, pues sí está, pero estamos escondidos con Cristo en Dios. Como fuera, como fuese, estos dos ejemplos quieren ilustrar justamente la santificación y el ser guardados, escondidos, protegidos bajo el favor y el poder y el cuidado de nuestro Señor. Y luego Judas dice tres elementos sumamente significativos: misericordia, paz y amor. Son instrumentos, o mejor dicho, son elementos que Judas va en una forma muy profunda, va mostrándonos que es la experiencia de aquellos quienes somos hijos de Dios. Tanto la misericordia que Dios ha tenido con nuestra vida, y tanto como la paz que Dios pone en nuestros corazones. Decíamos el miércoles pasado, ¿cómo sabemos que estamos siendo conducidos por el favor y el cuidado de Dios? La respuesta es sencilla: porque tenemos paz. Porque si estamos dándole vuelta que vuelta a un pensamiento, o vuelta que vuelta a una situación, y vamos encontrando diferentes formas de resolver ese conflicto, y no tenemos paz en nuestro interior, la evidencia es que es ahí donde Dios no está obrando. La paz de Dios, a través de su palabra y su guía, hace que evidenciemos que estamos caminando en el centro de su voluntad. Y justamente el amor de Dios tiene que ver con ese ámbito en el cual, pues, en algún momento, no lo dijimos en este estudio, pero es como el sol de verano que tenemos en estos días. El sol de verano, en donde estemos afuera, obviamente, pues nos pega, nos cae. El amor de Dios es así, es su presencia, pero podemos ponernos un paraguas para evitar que su amor pues nos llene, nos inunde, nos ilumine. Y ese paraguas pudiese ser instancias de alejamiento de Dios. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos andar en el amor de nuestro Señor. Todo esto para poder afirmar, para poder convenir en que somos hijos de Dios. Somos cuidados especialmente por el Señor. Hay una experiencia en Dios que Dios nos ha marcado, y de esta forma es el comienzo en el cual comienza Judas a escribir a todas las iglesias, enseñándoles y enseñándonos en esta noche. Para poder decir luego que en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, pues Judas tenía el propósito de escribir algo referente a la salvación. Puede ser la fe, puede ser, bueno, no sabemos qué era, pero el Espíritu Santo lo guió a desarrollar lo que tenemos en los 25 versículos restantes. O mejor dicho, no son 25 la carta, serían los 22 versículos restantes. Y dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Esto no es una sugerencia. No es, miren, si pueden lo hacen, si no pueden no lo hacen. Sino que es una exhortación. Recordará usted que comienza la carta diciendo, yo soy doulos, soy siervo. Fíjense que esto es muy significativo, porque el señorío de nuestro Señor no es enseñable, por decirlo de alguna forma.
No es hacer un curso de 5 enseñanzas para que usted pueda someterse a la guía de Dios en su vida. Para que deje que Dios deje de ser esa llanta de refacción y usted pueda al final, de una forma sencilla, explicar este principio. Usted deje de sentarse en el conductor de su vida, por decirlo, y que se siente en el asiento del acompañante y que Jesús sea quien conduzca su vida. Y de esta forma, lo que Judas está diciendo, pues yo soy siervo, soy aquel que ya dejé de conducir mi vida. Estoy permitiendo que Jesús conduzca mi vida. Por eso es esta exhortación. Les exhorto, les ordeno, porque es para su bien, no es para su mal. ¿Y cuál es la exhortación? ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es la orden? La orden es que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, una vez dada a los santos, ¿sí? Y esto es justamente la exhortación. La exhortación es que contendáis ardientemente. Y usted dice, bueno, ¿qué es lo que Judas está diciendo? Bueno, la verdad es que es un contender sin ser contencioso. Y usted dice, ¿y cómo así, pastor? Bueno, si leemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, como decíamos el miércoles pasado, verso 24, el apóstol Pablo nos ilumina en cuanto a este principio. Dice, porque el siervo del Señor, o sea, todos los hijos de Dios, no deben ser contenciosos. O sea que Judas dice que contendáis ardientemente, pero está diciendo el apóstol Pablo, no seáis contenciosos. ¿Se entiende la palabra contencioso? O sea, peleoneros, pues, ¿no? No sean contenciosos, sino ser amables para con todos, aptos para enseñar, sufridos, que con mansedumbre corrijáis a los que os oponen, por si quizás Dios les dé o les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y esto no dice el texto, pero es justamente a causa de su egoísmo. Entonces podemos ver que Judas dice que contendáis ardientemente, pero sin ser contenciosos. Muy bien. Entonces usted hasta aquí dice, ¿y cómo es esto? ¿Cómo poder contender y cómo hacer lo que Judas está haciendo sin ser contenciosos? Fíjense que en el verso 17, vamos a corrernos unos versículos más adelante, vamos a mirar a qué se está refiriendo Judas. Dice, pero ustedes, mis queridos amigos, quiero leerle en una versión con un lenguaje más sencillo, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habrá gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. ¿Se acuerdan que decíamos esto el miércoles pasado? Son justamente aquellos quienes entran por la puerta lateral. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Pero, hay un bendito pero, y este pero es maravilloso. Pero ustedes, queridos amigos, hermanos, ¿sí?, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Y fíjense, orar, la palabra es orar, en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. O sea que contender ardientemente justamente en la fe o por la fe es mantenerse seguros en el amor de Dios. Vale decir, o aplicando el ejemplo que dijimos al principio, estar en el parqueo, por decirlo, en el estacionamiento, ¿sí? Por si se escucha en otro ámbito, dice parque qué, es una confusión entre el español y el inglés, ¿sí? Escuché en algún momento que para olvidar se decía se forgueteó. No, pero eso no se dice.
No, ni causó gracia, por cierto, ¿no? Pero lo cierto es que es como estar en el estacionamiento, bajo el sol, y sin nada, sin ningún tipo de condicionamiento. Esto es lo que la Biblia nos enseña, estar bajo su amor, estar seguros bajo su cuidado, estar o mantenernos seguros en el amor de Dios. De esta manera, dice justamente Judas, dándonos el comienzo, el inicio, el lugar por donde debemos transitar. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Muy bien. Entonces, pero usted dice, bueno, entiendo, pero ¿qué significa contender ardientemente? Sé el resultado, o sé que, pues, si me mantengo, si contiendo ardientemente, voy a estar bajo o cubierto seguro en el amor y el cuidado y la protección de Dios. Entonces, pues la respuesta es sencilla, explicándolo de la forma más sencilla posible, pero no más sencilla de lo posible, ¿sí? Y la respuesta es sencilla. ¿Cómo hago para contender ardientemente por la fe? La respuesta es, pues, utilizando los medios de la gracia. Ah, usted dice, estoy en cero. ¿Y qué son o a qué se está refiriendo con los medios de la gracia? ¿Sí? Bueno, para poder entenderlo, pues es lo que Judas está diciendo acerca de la oración, acerca de el cuidado, la atención que Dios me permite entender y atender en mi vida por la guía de su Espíritu. Bueno, ¿y qué más? Mis hermanos, cuando la Biblia dice que Dios es aquel que nos sustenta, el Salmo 104, si no hacemos tiempo ahora para leerlo, pero habla de la manera en la cual Dios sustenta la creación. La Biblia nos dice que Dios es aquel que sustenta todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ah, es así. Amén quiere decir que así sea. Dios con su poder y Jesús con su palabra sustenta todas las cosas. Ahora, mis queridos, Dios sustenta su vida, ¿sí o no? Y aunque Dios sustente su vida, porque Dios sustenta su vida, usted hoy está en este lugar. ¿Es así? Pero a ninguno de ustedes se le ocurriría pensar que porque Dios sustenta su vida, usted deja de respirar. ¿Sí o no? No, no se le ocurriría esto, ¿no? Porque un medio por el cual Dios sustenta su vida es porque usted respira. Es un medio de sustentabilidad. ¿Me explico? Y quien sustenta su vida es Dios. Al final del día, Dios hizo el oxígeno, Dios hizo su cuerpo y le permitió instintivamente inspirar y exhalar. Y de esa forma, usted utiliza ese medio, diga conmigo medio, ese medio para poder vivir, ¿sí o no? Pero ¿quién sustenta su vida? Dios sustenta su vida. No sé si me va entendiendo. Vamos viendo que Dios sustenta su vida, pero usted no dejaría de comer, ¿sí o no? Como un medio de sustento para su vida, usted necesita comer. Es un medio de sustento, ¿sí? Y si lo ponemos en el ámbito que estamos refiriéndonos, pudiésemos decir que es un medio de su gracia en el ámbito espiritual. Ahora, usted dice, bueno, si es un medio de sustentabilidad, el comer, el respirar, como ejemplo, ¿cuáles serían los medios por los cuales Dios sustenta mi vida espiritual? Claro está de que el Señor me ha dado vida espiritual, ¿sí o no? Estaba muerto en mis delitos y pecados, lejos de Dios, y a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por mí, y yo recibiéndolo, pidiéndole perdón por mis pecados, mis errores, en otras palabras,
dejando de tener a Dios como la llanta de refacción y ponerlo en el centro de mi vida y que Él conduzca mi vida, pues esto es lo que ha ocurrido en mi vida. Entiendo de que todo le pertenece a Dios. Decíamos, hasta el cansancio, la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni aún uno, no hay nadie que busque a Dios, a no ser que Dios lo esté buscando primero. Y esto es lo que ha ocurrido con todos los presentes. Dios nos ha buscado. Hubieron diferentes escenarios, situaciones, lo que quiera, lo que en su testimonio usted puede ilustrarlo. Pero al final del día usted reconoce que es Dios quien lo estaba buscando. Aún desde el vientre de su madre dice la palabra que Dios ya lo estaba buscando. Como decíamos, lo ha visto en este orfanato de este mundo. Y usted se ha recreado en Él. Él lo ha hecho. Amén. Esto es así, es una realidad. Todo está en el favor y el cuidado de nuestro Señor. Ahora bien, ¿cuáles serán los medios por los cuales puedo estar sustentado? Tanto así como lo dije en el ejemplo físico. Estos son los medios de la gracia. ¿Será que un medio de la gracia es congregarse? Claro que sí. Porque en el congregarme estoy justamente en la comunión de los hermanos, aprendiendo la palabra, siendo formado, instruido, guiado por el Espíritu. Pero ¿será el único medio por el cual yo puedo alimentarme? La respuesta es no. Es como comer solamente un solo alimento, ¿me explico? No, hay otros alimentos. ¿Cuáles son? Bueno, será la lectura de la palabra cotidianamente, constantemente, como medio, ¿me explico? La respuesta es sí. Será también la oración, la comunión a través de poder hablar con Dios, no conmigo mismo, sino con Dios. La respuesta es sí. Todos estos medios son medios por el cual puedo justamente pues vivir. Es que, por otro lado, cuando usted nació, bueno, usted cuando nació no se recuerda, ¿sí? Pero se recordará algún nacimiento, tal vez si no lo vio en un documental, que cuando un bebé nace, pues lo primero que hace es pegar un grito y empezar a respirar, ¿sí? Es que es normal, es muy normal. Y eso es parte de que está vivo. Ahora, lo mismo ocurre en lo espiritual. Si usted ha nacido espiritualmente hablando, usted va a empezar a chillar. No se crea. Va a empezar a llorar, en el sentido que va a empezar a respirar. ¿Y qué es ese respiro? Ese respiro es la lectura de la palabra. Ese respiro es el congregarse. Ese respiro es buscar más de Dios. ¿Por qué? Porque son los medios por los cuales Dios ha establecido para que usted vaya creciendo. Pero el crecimiento, o sea, usted no vive porque el aire es gratis. Usted vive porque Dios lo ha creado. Usted no vive porque come. No. Dios lo ha creado. Y un medio de sustentabilidad es respirar y comer, entre otras cosas. ¿Me explico? Un medio de sustentabilidad espiritual es la oración. Y es ahí donde justamente está refiriéndonos Judas. Dice, pero ustedes, queridos amigos, en el versículo 20, dice, en la versión que usted tiene, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Y fíjense que es muy notable. ¿Qué es orar en el Espíritu? La oración en el Espíritu es sencillamente hablar con Dios a través de su palabra, entendiendo y obviamente aplicando su palabra a mi oración. No es que usted ora, ¿se acuerdan que decíamos? ¿Qué es la oración? La oración es un radiotransmisor en un momento de guerra. Esto es la oración. La oración es el momento, es el punto, es el lugar
en donde yo necesito justamente la dirección que viene de parte de aquel que está guiando mi vida para saber qué hacer. Díganme, ¿no les pasó en la vida que a veces no saben qué hacer? No saben qué hacer. Esto nos ocurre, pues, en muchas ocasiones. Y cuando no sabemos qué hacer, sabemos a dónde ir. ¿A dónde ir? Pues a la dirección que viene de parte de Dios. ¿Y cómo tenemos esa dirección? Tenemos esa dirección a través de la oración. Pero la oración en el Espíritu es orar en torno a la palabra de Dios. Esto es lo que la Biblia nos está diciendo. Por eso Jesús dice: mantente alerta en todo momento, orando para que puedas tener la fuerza para escapar de todas esas cosas que están por suceder y para estar delante del Hijo del Hombre. Mantente alerta en todo momento, orando para que puedas tener la fuerza, ¿sí? Y esto es parte de nuestra experiencia a lo que justamente Judas está refiriendo. Y cuando digo él, es que estamos muy impuestos a hablar de el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Les dije el miércoles pasado que si llego a decir el apóstol, ¿sí? Pues no es Judas, ¿sí? El hermano de Jesús. Es más, justamente Judas dice en el versículo 17, refiriéndose a que él justamente no tiene esa condición. Por vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él se está poniendo una condición, no la condición de apóstol. Esto refiere a su condición y nos da referencia a lo que decíamos al principio de la enseñanza. Bien, volviendo entonces a contender en la fe, es utilizar este medio de gracia. Ahora, mis hermanos, si un bebé nace y no respira, no hay vida, ¿sí? Si un hijo de Dios, que se dice hijo de Dios, y no ora, y no lee la palabra, y no busca de Dios, ¿sí? Y no tiene esa hambre por Dios, pues sería interesante considerar que tal vez debiese estar en terapia intensiva, poniendo el mejor de los escenarios, ¿sí? No vamos a decir que no es salvo, pero vamos a poner de que está en terapia intensiva. Y en esa terapia necesita todo tipo de métodos de respiración artificial. Les contaba en algún momento en la experiencia que he tenido con los pastores de ovejas, pues, y su experiencia me ilustró mucho sobre la experiencia pastoral, ¿no? Y justamente uno de ellos me decía: fíjese, pastor, porque me decía pastor, ¿no? Que yo como pastor de ovejas llevo las ovejas hasta el lugar donde están los pastos frescos, pero las ovejitas buscan el pastito y lo comen, salvo las excepciones de las ovejitas que están enfermas, donde yo las agarro y les doy de comer en la boquita, ¿sí? Pero no son todas, son algunas. Puede ser un corderito que recién ha nacido, me explico, que igual le toma la leche de su mamá, pero también, o sea, es el cuidado de los pequeños, pues. Pero la ovejita, pues, se va alimentando del pastito que va recibiendo. Y esto es entendible en el contexto de la palabra que estamos compartiendo, ¿sí? Pues el Espíritu Santo empieza a interesarme en esto, en lo otro, lo más allá, y esto lo aplica en mi interior y empieza a recobrar sentido. Esto es lo que Dios hace, salvo, bueno, la manera en la cual Dios tiene un trato especial con algunos, alimentándolos en su boquita, porque necesitan en ese momento, ¿sí? Pero esto es un tiempo y luego la ovejita se va alimentando en los pastos frescos que el pastor le va dando. ¿Amén? Esos pastos frescos son la palabra de Dios. Por eso es que cuando decimos o hablamos acerca de estos medios de gracia, son los instrumentos espirituales por los cuales vamos creciendo. Y si nosotros no nos nace orar, no nos nace leer la palabra,
No nos nace congregarnos. No nos nace. La pregunta es, ¿ha nacido? ¿Ha nacido o no ha nacido? ¿Sí? Claro. Podemos convenir en que esto no se aplica tal vez a ustedes, ¿sí? Porque ustedes pues dan evidencia al congregarse, al menos, ¿sí? De que están vivos. Y me consta que están vivos, ¿sí? Espiritualmente hablando, me consta. Pero claro, esto nos despierta, nos dice, bueno, la entendí. Es que cuando el diablo venga a decir, ¿y por qué estás orando? ¿Y por qué tenés que congregarte? ¿Y por qué? Y es como decir, ¿y por qué tenés que respirar? ¿Y por qué tenés que comer? Es que son los medios de sustentación. Espiritualmente hablando, estos son los medios por los cuales puedo contender ardientemente por la fe. La palabra ardientemente tiene una connotación profunda, porque no es aquel que frívolamente viene a una congregación, no es aquel que aprende un lenguaje religioso, sino que es aquel que por el poder del Espíritu de Dios empieza a ser transformado, su vida empieza a ser transformada. Es que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza son elementos que van desarrollándose en la vida cristiana del Hijo de Dios y empieza a crecer y a crecer en la comunión con Dios, en la comunión con el Señor. Por esto es que, como decíamos en algún momento, alguien puede decir, no, es que yo tengo un carácter fuerte. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Un carácter bien fuerte. Bueno, honestamente, a eso se llama bíblicamente un carácter débil. Porque hay que tener fuerza para no contestar. ¿Sí o no? Hay que tener fuerza para aguantarse el garrote. O sea, no es fácil. Hay que tener fuerza, hay que tener virtud de parte de Dios. Esto es parte de ese carácter templado que el Hijo de Dios va teniendo en su vida. Es esa comunión con Dios que lo hace vibrar y que puede vivir ardientemente su comunión con Dios. Que puede contender con este mundo sin ser contencioso. Que sabe que está escondido con Cristo en Dios, que está refugiado en las manos del Señor. Por eso dice el versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Edificándoos. ¿Cómo usted ha permanecido en esta vida, en este mundo? ¿Sí? Humanamente hablando, bueno, comiendo y respirando, entre otras cosas. ¿Cómo usted puede, espiritualmente hablando, estar permaneciendo y perseverando, edificándose sobre aquella santísima fe? Pues a través de aquellos instrumentos que el Señor le está dando. Obviamente, vuestra santísima fe es un instrumento también. Es algo que es una manera en la cual vamos creciendo. Recuerden que la fe y la revelación son dos caras de una misma moneda. Es un Dios que se va revelando, es un hombre, una mujer, un joven, un niño que va atesorando, acaparando esa fe. ¿Vamos bien? Y de esta manera justamente la palabra de Dios se va desarrollando en nuestra vida. Pero entendemos claramente que Dios es el guardián decisivo de mi alma para la vida eterna. Dios al final del día es aquel que ha gobernado y comprado mi vida. No es que yo decir, bueno, yo puedo decir, bueno, si yo leo la Biblia voy a ser un hijo de Dios. O si yo oro, no. Esos son instrumentos, ¿sí? Vale decir, es una incongruencia lo que voy a decir a continuación, pero nadie que esté muerto puede respirar, ¿eh? Y nadie que esté muerto puede comer. Fíjense que a propósito, esto es un paréntesis, alguna vez alguien me preguntó y yo después investigué, ¿por qué se comen en los funerales?
¿Saben por qué se comen en los funerales? En los funerales se comen porque es una reacción, digamos, de nuestra naturaleza humana en poder evidenciar que nosotros como comemos no estamos en el cajón. Ya veo que cuando alguno va a llegar, no, yo no pensaba así. Bueno, pero es una reacción propia, ¿no? Por eso se come en los funerales. Y usted dice, ¿por qué no vamos a comer a un restaurante? Bueno, se come en el funeral. Bueno, se come porque es parte de, obviamente, todo un ritual, pero tiene que ver con esa reacción, humanamente hablando, ¿bien? Pero volvemos otra vez, cerramos el paréntesis, ¿bien? Entonces, no come ni respira alguien que está muerto. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Jamás, aunque diga que está leyendo la Biblia, está orando, no es así. Puede que esté hablando consigo mismo. Puede que esté leyendo la Biblia como que sabe qué cosa. ¿Me explico? Recuerde usted que para que la Biblia, y con eso terminamos, para que la Biblia obviamente pueda hablar a mi vida, tiene que estar el Espíritu Santo en mi interior. Y la revelación interna o la evidencia interna del Espíritu Santo con la evidencia externa de su palabra, le encuentro sentido y digo, efectivamente, esto es palabra de Dios. Y es ahí donde Judas nos está llevando, a contender ardientemente por la fe a través de los medios de gracia. Instrumentos que son propios, y aunque como decíamos al principio, a nadie se le hubiese ocurrido decir, porque Dios me sustentó, a partir de hoy dejo de respirar, pues parece ser que en lo espiritual hay tamaña crasa confusión, diciendo yo soy hijo de Dios y estos medios de gracia pues evidencian que tal vez la persona está muerta o tal vez está en terapia intensiva y jamás ha sido guiada en la palabra para poder entender claramente que esto es realmente lo significativo, lo que ha de sustentar su vida para poder ir creciendo y siendo edificados en el amor de Dios. Amén. Vamos a seguir nuestros rostros, vamos a orar. Porque también es necesario que podamos ser ministrados por lo que la palabra quiere seguir transformando en nuestras vidas. Porque estar en la palabra correctamente es estar justamente en oración. Y cuando la fe y la palabra dan forma a la oración, entonces estamos orando en el Espíritu Santo. Justamente cuando oramos en el Espíritu, nos mantenemos en el amor de Dios. Y es allí donde toda bendición del cielo es nuestra. Por esto es que es tan importante poder retomar este medio de gracia, la comunión a través de el diálogo personal profundo con Dios.